La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo entender el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, hermanos, todo lo que está desde Génesis hasta Malaquías, en la Reina Valera, dependiendo de la Biblia que estén leyendo, es sombra y figura. Sombra y figura. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en relación a ciertas escrituras. ¿Okay? En Colosenses 2, 16 y 17 dice Pablo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vamos a comenzar con esos versículos. Ahorita vamos al contexto. Yo solamente voy a tocar los capítulos en el Antiguo Testamento, vamos a decir en el libro de Levítico, que es el libro de la ley. En esas están toda la ley. Está en Génesis, está el mandamiento. Cuando Dios le habló a Adán, le dio el mandamiento. Juan lo menciona. Dice lo que está desde el principio. ¿Y qué es lo que está desde el principio? Obedecer a nuestro Padre Dios. Obediencia a Dios. Eso está en el Génesis. ¿Ok? En el capítulo 1 del libro de Levítico están los holocaustos. Los holocaustos es una sombra y figura del sacrificio de Cristo Jesús. Las ofrendas, en el capítulo 2. En el capítulo 3, las ofrendas de paz. Sigue hablando de Cristo. 4, ofrendas por el pecado. Sigue hablando de Cristo. Ofrendas expiatorias. Sigue hablando de Cristo. Leyes de los sacrificios. Entonces, fíjense, en el libro en la carta a los Hebreos menciona que con un solo sacrificio Cristo nos hizo perfectos. Dice, hace perfectos a los santos. Con una sola ofrenda. Jesús es la ofrenda por el pecado. Jesús es la ofrenda de paz. Jesús es el holocausto. Jesús es la cena pascual, lo que está en Éxodo 12 también. En el libro del Éxodo también es sombra y figura en relación a la salvación y también en relación a la ley, o sea, sombra y figura del Espíritu Santo. En el libro de los Números y Deuteronomio, sombra y figura. Entonces, continuamos. En el capítulo 7, la ley del sacrificio. En el 8, la consagración de Aarón y de sus hijos. La consagración de los levitas. Eso es lo que el Señor hace con sus apóstoles, con sus siervos, y lo sigue haciendo. Los sacrificios de Aarón. El pecado, está en el 10, el pecado de Nadab y Abiú. Y luego habla acerca de los animales limpios y los animales inmundos. Los animales limpios eran los hebreos. Los animales inmundos eran toda nación que no era hebrea. Eso está explicado en Hechos 10.
que fue lo que le mostró el Señor, el Espíritu de Dios, a Pedro, cuando le dice mata y come. Le dice que coma animales impuros. Los animales impuros eran los paganos. Pero ya una vez que viene Cristo Jesús, como dice Pablo, hace una sola nación. Ya no hay dos naciones, ya nada más es una. Y eso está figurativamente en el pueblo de Dios, que es cuando hay una división por el pecado de David y por el pecado de Salomón. El pueblo se dividió en el norte y en el sur. Voy a hacer el estudio en relación a eso también para que lo entiendan un poquito a aquellos que estudian el Antiguo Testamento, porque había dos reyes, rey en el norte y rey en el sur. Eso comenzó después de la muerte de Salomón. Entonces, están las impurezas físicas de un cuerpo. ¿Ok? Está el día de la expiación, el santuario único y la provisión de comidas. En el 18, los actos de inmoralidad prohibidos. ¿Ok? Todo esto está resumido en dos cosas, ahorita se los doy. Leyes de santidad y de justicia. En el 20, penas por actos de inmoralidad. Hay personas que toman estos versículos y los toman literalmente. Por ejemplo, aquí dice que a los sodomitas hay que apedrearlos. Entonces hay personas que lo toman literalmente. Desafortunadamente hay gente que piensa así. Que yo sepa, aquí nunca han apedreado literalmente, por ejemplo, a una persona sodomita. Pero no quita el hecho de que hay personas que así lo creen todavía, cuando en el mandamiento dice, no matarás, no matarás. O sea, es sombra y figura, hermanos. Está la santidad de los sacerdotes, la santidad de las ofrendas, las fiestas solemnes, el aceite para las lámparas, el año de reposo de la tierra y el año del jubileo. Todo esto ya se cumplió. El año del jubileo es cuando viene Jesús, que es en el Pentecostés, que es cuando viene el Espíritu Santo. El aceite para las lámparas, lámpara es a mis pies tu palabra. Y sabemos que el aceite también es figura del Espíritu Santo. El año de reposo de la tierra, que es reposar en Cristo. Y luego están las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, lo mismo que está en Deuteronomio 28. Y las cosas consagradas a Dios. Bueno, aquí en todo esto es ley. Esta es la ley de Dios. Todo esto se resume en dos cosas, que está en Primera de Juan, no lo puse, en Primera de Juan 3, cuando habla acerca de sus mandamientos. Y en el 23, Primera de Juan 3, 23. Y estos son sus mandamientos. En la Reina Valera dice, este es su mandamiento. Pero en realidad dice, estos son sus mandamientos, es plural. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahí está el primer mandamiento. Yo soy Jehová. Fíjense, en el Antiguo Testamento es, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. Ahí está el primer mandamiento. Segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el segundo mandamiento. El tercero es no usar su nombre en vano.
No uses el nombre de... Ahora, ya una vez que viene Cristo, ¿a qué vino Cristo? A hacer conocer el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Padre. Ese es el nombre de Dios. Padre. Yo ya hice un estudio en relación a eso. Vayan y búsquenlo. Ese es el nombre de Dios. ¿Cómo conocemos el nombre de nuestro Dios Padre? Conociendo a Cristo. El que honra al Hijo, honra al Padre. Entonces, ¿cuál es el nombre? Cristo, Jesucristo, Jesús, el Cristo, o Jesús, el Mesías. Ese es el nombre. Yahshua. Ahora, ¿es Jesús? ¿Es Jesus? Porque hay personas que se van al extremo. Oh, no, si no le dices Yahshua o Yahshua, no vale. Y hay gente que se va al extremo, como si Dios fue el que nos dio los idiomas, y la gente se va al extremo y dice, oh, no, si no eres bautizado en el nombre de Yahshua HaMashiach, no vale. Tengan cuidado con esas personas, hermano. Entonces, fíjense, estos son los dos mandamientos. Y este es sus mandamientos, estos son sus mandamientos, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esos son los dos mandamientos. En Gálatas 13, en Gálatas 5, Pablo dice, 5:14, tampoco lo puse, dice, fíjense, les voy a leer el 13, el 12, o verás, en el 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensarán de otro modo, porque ya los habían engañado, ya se habían ido a la ley, se hicieron la circuncisión muchas personas. Entonces Pablo viene y les dice, no hagan eso, porque si hacen eso caen de la gracia. Entonces dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensarán de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia. Los falsos profetas o falsos maestros llevan su sentencia. Y no piensen, hermanos, que quedan sin ser castigados. Son castigados todas las personas que andan enseñando mal. Yo lo veo con mis propios ojos. ¿Ok? Quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, o sea, la del corazón, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Cómo predica la circuncisión del corazón Pablo? Predicando el Evangelio. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilen los que los perturban, ojalá se corten el pene, dice Pablo, porque la circuncisión es, entonces dice, ojalá que se lo corten, porque vosotros, hermanos, a libertad fueron llamados. El Señor nos saca de Egipto, somos libres, y eso incluye libres de pecado. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, ya ahorita les leí el libro de Levítico. Todo lo que está lo que está en Génesis, en relación al mandamiento que le dio a Adán, lo que está en el libro de Deuteronomio, lo que está en el Éxodo, en relación a las plagas, pero sobre todo lo que está en el libro de Levítico, toda la ley, aquí dice, fíjense bien, porque toda la ley en una sola palabra o oración se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjense lo que dice aquí. Pero
si se muerden o se comen unos a otros, mirad que también no se consuman unos a otros. Entonces, lo más importante de todo, hermano, es amarnos unos a los otros. Eso es lo más importante. Ahora vamos a toda la ley equivale. Ama, obviamente aquí cuando dice porque toda la ley, le está hablando a los Gálatas que ya habían recibido el Espíritu Santo o creyeron en Jesús. Como ya creen en Jesús, ya nada más les resta amar a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Cuando amas a tu prójimo, estás honrando a Jesús. Cuando amas a tu prójimo. Entonces, vamos a Colosenses, al contexto de Colosenses, desde el 8. Mirad, acuérdense lo que dijo Jesús en el Mateo 24, se los dijo a sus discípulos. Cuando le preguntaron, Señor, le dijeron, Señor, ir al templo, qué bonito está el templo, Señor. Y Jesús les dice, ese templo va a ser destruido. ¿Por qué? Porque ese templo era figura del verdadero templo. ¿Cuál es el verdadero templo? Nuestros corazones. Pero ¿cómo es en nuestros corazones? En el Espíritu que Dios nos da. ¿En dónde pone el Espíritu que Dios nos da? En nuestra mente y en nuestro corazón. O sea, el Espíritu de Dios, que no lo podemos ver, viene y mora en nuestros corazones. Ese es el templo de Dios. Ese es el templo de Dios. Entonces, por ejemplo, en 1 Corintios 5 viene una persona que anda con la mujer de su padre y dice Pablo, a esa persona ya le entregué a Satanás. ¿Qué hizo Pablo? Le quitó el espíritu y lo dejó a merced de Satanás. O sea, se quedó carnal. Pero vayan y lean lo que dice en el contexto, lo que pasa con el espíritu. El espíritu no, obviamente el espíritu no se pierde. Entonces, la persona que es entregada a Satanás, pues está a merced de Satanás. Todo en relación a la carne. ¿Ok? Entonces, aquí les dice a los colosenses, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías, porque a los apóstoles también les dijo, no se dejen engañar. Cuando el Señor está y les muestra ese templo, va a ser destruido. Entonces le preguntaron, Señor, ¿cuándo va a pasar eso? Y lo primero que les dice es, no se dejen engañar. Y básicamente, ¿qué es? Van a venir falsos profetas. Y van a decir que yo soy el Mesías. Y van a hacer milagros, inclusive. No se dejen engañar. Pero ¿qué es lo que sobresale de ahí? Por la maldad de muchos de ellos, el amor de muchos se enfriará. Esto está pasando en nuestra época, hermanos. Por la maldad de muchas personas que están siguiendo a espíritus engañadores, pues ya los escándalos se ven por donde quiera. ¿Por qué? Porque fueron engañados. ¿Cómo los engañó Satanás? Déjenme hablar aquí de algunas cosas. La Iglesia Católica están engañados ya por siglos, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero estando ahí, el Señor nos rescata. Cristo nos rescata. Entonces ya una vez que Cristo nos rescata, el Señor dice, sígueme a mí. Sígueme a mí, no sigas falsas doctrinas, sígueme a mí. Entonces, tenemos que escuchar lo que nos dice el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu, pues van a ser guiados siempre. ¿Para qué? Para hacer el bien.
no para hacer mal. Entonces se trata de tener cuidado con lo que el Espíritu Santo nos dice. Ahora, como no todos somos maestros, como no todos hablamos en lenguas, como no todos hacemos milagros, como no todos, o sea, tenemos que entender eso también. Hay que darle su lugar a cada persona en cuanto a lo que el Señor le dio. Por ejemplo, Pablo dice, son todos maestros, hablan todos en lenguas. Pablo dice, yo soy apóstol, evangelista y maestro. ¿Pablo bautizaba? No, Pablo no se ponía a bautizar. Pablo no bautizaba, aunque sí bautizó por ahí uno que otro, pero no era lo que hacía Pablo. Ahora hay personas que se dedican, por ejemplo, los pastores son los que bautizan. Los pastores. Entonces, tenemos que entender eso. Debemos de ser un solo cuerpo y darle a cada quien su lugar. Ahorita, todos son maestros ya. Y porque todos se creen maestros, pues están siendo engañados. Están siendo engañados. ¿Y qué pasa? Precisamente porque están siendo engañados, y muchos están engañados usando sobre todo el Antiguo Testamento. Abraham tuvo mucho dinero, Jacob tuvo mucho dinero, Salomón tuvo mucho dinero. Dios quiere que tengamos mucho dinero. Entonces, y se enfocan en eso. El Espíritu Santo les dice cuando leen en relación a los que siguen al mundo, se constituyen enemigos de Dios, pero no lo quieren escuchar. Entonces Dios tiene paciencia. Entonces Dios tiene paciencia con un pastor que se levanta y dice, Dios quiere que tengamos mucho dinero. Y hasta presumen ahí que usan ropa de marca. Entonces, eventualmente, ¿qué pasa? Y por la maldad de unos, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué pasa? Los escándalos más comunes es, ya agarraron al pastor con una mujer, engañando a su mujer, o sea, lo encontraron de adúltero. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Cuídense de los falsos profetas. Señor, ¿cómo los vamos a conocer? Por sus frutos los conocerán. Entonces, la iglesia que no tiene conocimiento, miran el fruto de un pastor, pero o se hacen o no quieren creer el evangelio, o sea, se resisten, o amaron más las tinieblas que la luz. Eso es amar más las tinieblas que la luz. En la carta, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, el Espíritu de Dios le dice a la iglesia de la Odisea, tengo esto contra ti, que tú dices soy rico y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un pobre ciego desnudo. O sea, no tienes nada. Tú tienes la confianza en el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Tú tienes la confianza en el dinero. Está ciego. Fíjense, le está hablando a la iglesia, hermanos. O sea, le dice, arrepiéntete, cambia tu camino. El dinero no es el camino. Jesús es el camino.
Mucha gente no quiere. Entonces, ¿qué termina pasando? El Señor los desecha eventualmente y salen sus pecados. Y hay gente que dice, bueno, hermano, todos somos pecadores. No, hermanos, no. O sea, una cosa es que vengamos del mundo, todos somos pecadores. Pero el Espíritu Santo no te va a decir que te agarres 5 mujeres. El Espíritu Santo no te va a decir eso. El Espíritu y la palabra de Dios te dicen, perdona. Y la gente no quiere perdonar. El Espíritu Santo y las Escrituras te dicen, honra a tu mujer, honra a tu esposo. Y la gente, las personas, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No quieren obedecer al mandamiento de Jesús. O sea, si le creyeran, es como si dijeran, Abraham, vámonos al libro de Génesis, Abraham, mira, te voy a dar todas estas tierras. Nah, Señor, ni siquiera tengo prole, no tengo hijos. Entonces le dice el Señor, Abraham, vamos afuera. Y salen y dice, mira las estrellas, a ver si las puedes contar. Ay, Señor, ay, Dios, tú no sabes nada. ¿Qué no sabes que yo ya tengo 75 años? ¿Cómo voy a tener hijos? Mi esposa es estéril. Ay, Señor, qué bárbaro, no sabes nada. Así suena cuando una persona no quiere perdonar. Cuando una persona no ama a su prójimo. Así suena. Pero porque Abraham creyó, le fue contado por justicia. Dice Jesús, sígueme. Entonces, si tú sigues a Jesús, tú estás haciendo justicia. Tú sigues a Jesús, la justicia se enaltece, el amor de Dios se deja ver. ¿Por qué? Porque le creíste a Jesús. O sea, imagínate, usamos nuestra mente carnal. Y anda Panchito ahí. Y Panchito estudió los 10 mandamientos. Y viene con Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? O sea, lo corrige, como diciéndole, Panchito, tú no eres bueno. Tú piensas que eres bueno, pero no eres bueno. No eres bueno. Reconoce que no eres bueno, Panchito. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Mi Padre es bueno. Mi Padre es bueno. Nadie es bueno, mi Padre es bueno. Dice, bueno, cumple los mandamientos. No matarás, no forniques, no adulteres, no codicies. Y le dice, Señor, todo esto lo hago desde joven. O sea, no era un joven, ya era una persona desde joven. Entonces, fíjense, él conocía de la palabra de Dios, conocía de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Yo soy Jehová tu Dios. Ahí lo tenía delante de él. El primer mandamiento delante de él. Entonces le dice, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. O sea, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Quién es su tesoro? Jesús mismo, orando por él. Y el Padre mismo que lo ama también. Entonces él, como tenía mucho dinero, o sea, bien le pudo haber dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No pongas tu confianza en tu dinero, hijo, ponlo en mí y yo voy a cuidar de ti. Porque ¿cómo puedes decir que amas a tu prójimo cuando tienes dinero? Ese dinero se lo puedes dar a los pobres, pero eso no te justifica. Tú sígueme a mí
entonces estás creyendo. Entonces él no creyó. No creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Porque si hubiera creído, lo hubiera seguido. ¿Quién dice la gente que soy yo?, les pregunta. Pues unos dicen que eres algún profeta. Y luego les dice a sus discípulos, ¿quién soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Tú eres el Hijo. Pedro creyó. Pero ¿quién le abrió el entendimiento a Pedro? Jesús lo dice. Bienaventurado tú, Pedrito. Pero no nada más Pedro. De los 12 discípulos, 11 creyeron. O por lo menos, vamos a decir, el único que no creyó fue Judas. El único que no creyó fue Judas. Ahora, ¿cuándo creyeron eventualmente? ¿Cuándo creyeron? Hasta que eventualmente se les apareció Jesús en la resurrección. Porque ellos no habían creído. O sea, si nosotros no recibimos el Espíritu Santo, no creemos, hermanos. No creemos. Esa es la realidad. No creemos. Entonces, para poder creer, es necesario recibir el Espíritu de Dios. Para recibir el Espíritu de Dios, alguien nos tiene que dar el testimonio de Cristo Jesús. Es por la locura de la predicación del Evangelio. Entonces, fíjense, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, en Jesús. Están completos, no les falta nada. Son perfectos en Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados. Se fijan, aquí habla de la circuncisión espiritual. Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. O sea, si tú eres homosexual, el Señor te va a ayudar a que te mantengas. Si eres adúltero, Él te va a ayudar para que le seas fiel a tu mujer. Él, que es la cabeza. Si te encanta el alcohol, Dios te va a ayudar, Cristo te va a ayudar a dejar el alcohol. Si te gusta la marihuana, el Señor te va a ayudar a que dejes la marihuana, o la cocaína, o el acostarte con prostitutas o con mujeres, que simplemente, que cualquier mujer que no sea tu esposa, o con cualquier hombre, en el caso de los hombres, o con cualquier mujer, en el caso de las lesbianas. O sea, Cristo no vino a echarle en cara al adúltero. Cristo no vino a echarle en cara al homosexual. Cristo no vino a echarle en cara al transexual. Cristo no vino a echarle en cara al asesino. Cristo no vino a echarle en cara al mentiroso. No. Cristo vino a salvarnos. Independientemente de... La carne es carne, hermanos. Fíjense bien. Al homosexual le atrae una persona de... Vamos a decir, el homosexual Panchito en realidad tiene un espíritu de mujer. En realidad es mujer, pero está en un cuerpo de hombre. Imagínense, eso en sí ya debe de ser algo doloroso. Eso ya es algo
que duele. Entonces, por ejemplo, yo ¿cómo le voy a decir a Panchito? No, Panchito, tú eres hombre, que no sé qué, eso, que la palabra de Dios dice esto y que el otro. No. Yo le voy a decir a Panchito, Panchito, Dios te ama, Panchito. Dios te ama. Mira, tú puedes ir y buscar muchas personas. Tú puedes andar con Juanito, con Ramón o con Ramona. Tú puedes andar con quien tú quieras. Pero un día te vas a dar cuenta que el único que puede llenar tu corazón es Jesús. Así se lo dijo a la mujer samaritana. A la mujer samaritana le dijo, mujer samaritana, dame agua. O sea, sígueme. Panchita, sígueme. Hey, ¿por qué me hablas a mí? O sea, los judíos nos desprecian, no nos tratan bien. ¿Por qué tú me hablas? Si supieras quién te habla, Panchita, tú me pedirías a mí. No, ni siquiera tienes con qué sacar el agua. Entonces le habla en relación a, dice, mira, si tú me sigues, tú vas a ser feliz. Nada más que se lo dijo simbólicamente. Si tú me sigues a mí, tú vas a ser feliz. Entonces dice, ok, Señor, yo quiero ser feliz. Entonces le dice, ve a traer tu marido. Y le dice, no tengo marido. Yo sé que no, has dicho la verdad que no tienes marido. Porque 5 maridos has tenido y no has sido feliz. Y ahorita vives con una persona que no es tu marido y tampoco eres feliz. Has tenido 6 hombres y ninguno te ha hecho feliz. Sígueme a mí y yo le voy a dar gozo a tu corazón. Esto le aplica al transexual, al homosexual, al bisexual, al heterosexual, a todos, hermanos. Esto no nada más es para las mujeres, no. Esto es para todo ser humano. Es para todo ser humano. Tú sígueme a mí y tú vas a ser feliz. De ti correrán ríos de agua viva. Estaba hablando de felicidad, de gozo de Dios. Yo lo tengo, hermanos, yo lo vivo. Yo sé lo que es feliz en una familia. Yo sé lo que es tener una familia y ser feliz. Así como yo lo era con mi esposa y con mis hijos. Pero la felicidad que Cristo me ha dado es mayor, hermanos. Es mucho mayor. Por ahí alguien dice, yo sí quiero a mis hijos. Ahora, yo entiendo, no lo entienden, no captan lo que uno les trata de decir. O sea, yo bien le pude haber dicho a esta persona, yo amo más a mis hijos que tú. Porque esta persona que me decía que amaba a sus hijos, andaba con otras mujeres. Por lo menos yo supe que andaba con otra mujer. Tú no estás amando a tus hijos, mentiroso. Andabas con otra mujer. Eso no es amar a tus hijos. Porque si amaras a tus hijos, tú respetarás a tu esposa y tú respetarás a tus hijos. Pero no se lo dije, ¿ok? ¿Por qué? Porque es irrelevante. Es irrelevante. O sea, simplemente no lo entienden. ¿Cómo Jesús lo dijo? ¿Cómo les voy a hablar de cosas? No me van a creer, de cosas divinas, no me van a creer. Mas sin embargo, imagínate lo que es resucitar a un hombre, o a un joven, o a una niña. O sea, eso es algo sobrenatural. Y ni aún así creyeron muchos. Algunos creyeron, pero otros no. Entonces, el seguir a Cristo, hermanos, va más allá. O sea, el que sigue este mundo, el que ama este mundo, el que sigue más a este mundo, no ha creído todavía. No le cree a Jesús. No le cree. Ahora, Dios nos da chance por un buen periodo de tiempo.
¿verdad? Así como lo dice en el mensaje a las 7 iglesias. Dios es paciente, Dios nos espera. Pero llega un punto donde el Señor dice, no más, se terminó el tiempo de la gracia, viene Jesús personalmente, te da el pago, así como se lo dio a Judas, ve y haz lo que tengas que hacer. ¿Y qué pasó? Entró Satanás en él. Entró Satanás en él. Cristo es el que impide que Satanás entre en nosotros. Cuando Satanás entre en nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ya Cristo no nos va a proteger. Ya no, el Padre no nos va a proteger. Vamos a ser unos mentirosos. Tercer mandamiento. Y el cuarto, nunca vamos a tener reposo. Nunca va a haber reposo. En el libro del Apocalipsis dice, aunque estés ahí, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay, Señor! No es el tiempo de la gracia ahorita. Por mucho tiempo te mandé a mis profetas. Y te dijeron, sígueme a mí. Y tú no quisiste. Tú preferiste seguir. Yo quiero dinero, yo quiero a Panchito, yo quiero a Ramón, yo quiero a Ramona. Quédate con Ramón, quédate con Ramona, quédate con tu dinero, que vengan ahora ellos, quédate con tu dinero, ahora que ellos te salven. Parecía que es un Dios cruel, pero hermanos, Dios hace justicia. Un hombre cuando engaña a su esposa, no solamente sufre su esposa, sufre la mujer con la que está engañando a su esposa, sufren los hijos de la esposa, muchas veces hasta los padres de la esposa, los abuelos de los niños. O sea, hay dolor. Dios tiene cuidado de todas las personas, sean cristianos o no. Dios tiene cuidado de todos. Entonces, una persona que no quiere amar, entonces Dios la castiga. ¿Y cómo la castiga? Se aparta. Se aparta de nosotros. Entonces Satanás dice, venga para acá, que yo lo voy a poner como puerco flaco. Venga para acá. Y ahí es donde vienen los ayes. Y ni aún así las personas se arrepienten. En él también fueron circuncidados, con circuncisión no hecha mano, o sea, con el Espíritu Santo, hermanos. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, fuimos circuncidados con el Espíritu Santo, sepultados con él en el bautismo. O sea, ya morimos a las cosas de este mundo, en el cual fueron resucitados también juntamente con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cuál es la fe? Es la primera manifestación del Espíritu Santo, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Mi fe? No, la fe que te ayuda, donde te ayuda el Espíritu Santo. No es tu fe, es la fe de Cristo. Jesús es el autor y consumador de la fe, desde el principio hasta el fin. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en el pecado que sea, y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, por ejemplo, tenemos el prepucio. En el prepucio hay placer. ¿Qué es lo que nos causa placer en el mundo? Tener dinero es placentero porque con dinero bailan chango. Con dinero tienes el poder hasta de dar órdenes. A ver, voy a traerme tanto de allá, te voy a pagar. A ver tú, cuatito, esto y el otro. Con dinero mandas, con dinero haces el otro. Y nos gusta dar órdenes. A ver tú, a ver, tráigame esto. Llamas por teléfono, ordenas por el internet, si te llega la orden y te llega mal. A ver, yo la pedí sin esto, sin el otro. Y se vuelve la gente altanera porque tiene dinero. Entonces,
cuando tiene uno dinero, ¿en dónde vas a buscar a Dios? Nadie busca a Dios. Ahora, el que no tiene nada de dinero y está jodido, está pobre, pues también piensan en el dinero, porque la gente que está pobre piensan que los ricos se van a ir al infierno porque tienen mucho dinero, pero también ellos, porque también ellos andan pensando en el dinero, andan de envidiosos ahí, mira, se cree mucho porque trae un carro nuevo. O sea, le tienes envidia, hombre, ¿para qué te haces? ¿Por qué le tienes envidia a él? Si tú siguieras a Cristo, tú tuvieras tus necesidades, por lo menos no andarías de envidioso con la gente. ¿Por qué le vas a tener envidia? ¿Prefieres que ande en la calle ahí sin dinero y por diosero? O sea, es envidia, no os hagáis. Entonces fíjense, el placer, los placeres de la vida nos apartan de Dios, nos apartan de Dios. Los placeres espirituales, hermanos, son sobrenaturales, los placeres espirituales, eso es el cielo. Dice Esteban, cuando le iban a apedrear, veo el cielo abierto y a los ángeles bajando en una visión, y lo mataron. Pero ¿cuánta gente no ha tenido experiencias de ir al paraíso, hermanos? ¿Cuánta gente no? Es sobrenatural. Nadie se quiere venir del paraíso, nadie se quiere venir. Y ustedes, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos, lo que Deuteronomio 28, ya lo anuló Dios, que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, a Satanás y sus ángeles caídos. Los exhibió públicamente. Cristo obedeció al Padre en todo. En muerte de cruz. Ahí fue donde los exhibió públicamente. Entonces, una persona que viene en contra de Dios, de Cristo, en contra de nosotros, los que proclamamos a Cristo, cuando nos persiguen a nosotros, Dios los expone públicamente, y específicamente a los fariseos, a los religiosos que no entienden las escrituras. ¿Por qué? Porque se la pasan juzgando el pecado de toda la gente, en lugar de cubrirlo. Todos tendemos a eso, hermano. Todos tendemos a eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cubrirlo. Ahora, hay personas que definitivamente hasta se burlan. Entonces dice Juan, Jesús mismo dice, Señor, yo no te pido por todos, te pido por los que me diste. Por los que me diste. Entonces ahí ya entra los versículos de entrada. Que nadie los juzgue en comida. No puedes comer carne de puerco. No puedes comer camarones. No debes de comer esto. Que nadie los juzgue en comida o en bebida. ¿Se puede tomar alcohol? ¿Es pecado tomar alcohol? No es pecado. No es pecado tomar alcohol. Fíjense bien, hermanos. No estoy promoviendo el alcohol aquí para que la gente se emborrache, pero fíjense bien. Le preguntaron a Jesús, Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Entonces les dice, lo que entra por la boca no es pecado, es lo que sale de tu corazón. Ese es el pecado, lo que sale de tu corazón. Ahora está hablando de comida, no de bebida. Pero el alcohol también entra por la boca. Eso no es pecado. Por ejemplo, yo me puedo tomar una cerveza. No es pecado. No me la tomo, pero no es pecado. Entonces,
¿Por qué ya no me la tomo? Porque hay personas que están esclavizados con el alcohol que tiene la cerveza. Entonces, pues no sería bueno. No sería bueno para una persona que está esclavizado por el alcohol que me vea a mí predicando la palabra de Dios, echándome una cerveza. ¿Por qué? Porque la cerveza, de alguna forma, el alcohol es figura del Espíritu Santo, hermanos. O sea, cuando una persona amargada, ay, pobre de mí, sufro mucho, por lo que sea, pobre de mí. Bueno, corazón amargado. ¿Qué hace el corazón amargado? Se toma unos tequilitas, dependiendo de dónde viva, dependiendo de lo que yo tomaba cerveza. Hay gente que se avienta unos tequilazos, hay gente que toma, vamos a decir, por allá en los años 70 se usaban mucho las cubas, que el Bacardí, que el viejo Vergel, que se vendía mucho el vino. Hay vino de mesa también, que eventualmente la gente se emborracha. Entonces, cuando una persona se emborracha, ahí como que se le quita un poquito la presión del pecho, así como, y se pone alegrón, y hasta se pone a cantar, no, pues aquel o aquella que me despreció, que se vaya por la porra, y se les alegra el corazón. Por la razón que sea, a una persona que se le murió un ser querido, el alcohol ayuda a aliviar esas penas un poco, por lo menos mientras anda borracho. Pero, hermanos, esa es la sombra y figura. Entonces, es mejor emborracharse con el Espíritu Santo. ¿Cómo te emborrachas con el Espíritu Santo? Ayunando. Ayuna. O sea, ¿cuál es el verdadero ayuno? Enfócate nada más en la palabra de Dios. Enfócate en la palabra de Dios. Yo les he dicho, ¿quieres orarlo? Por ejemplo, Jesús ayunó 40 días. Y él lo hizo literalmente, dejando de comer comida. Pero el verdadero ayuno, hermanos, es, ponte a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis seguido, sin interrupciones. Eso es ayuno. ¿Por qué? Porque Dios está hablando. Esos son los que Dios le da a Jesús. ¿Cuáles? Los que escuchan la palabra de Dios. Los que tú me das, ¿cuáles son los que le da? Los que escuchan alguna palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis. Esos son los que le da el Padre al Hijo. Por eso os pide Cristo. Y Cristo murió por todos. Pero hay que ir a predicar las buenas nuevas. Entonces, en la medida que se hace eso, la gente eventualmente entra en un éxtasis. Esa es la borrachera espiritual. Así como lo hizo Esteban. Imagínate, o sea, imagínate una persona que fue sanada de una enfermedad. Entró en un éxtasis. Imagínate un cojo. O vamos a decir algo más todavía. Un cojo por lo menos puede cojear. Imagínate un ciego. Un ciego anda en la oscuridad. Y de repente, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y no se callaba. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Entonces alguien le dice, a ver, te llama. Y ya lo traen a Jesús y dice, ¿qué quieres? Señor, quiero ver. Y Jesús lo sana. ¿Te imaginas lo que significa estar ciego y de repente poder ver? Tú piensas que la persona dijo, ahora ya puedo ver, Señor, gracias Jesús. No, esa persona entró en éxtasis, se puso borracho de alegría. Porque ¿cómo sana Jesús a las personas? Con el dedo de Dios. ¿Cómo les dio los mandamientos al pueblo de Israel? Con el dedo de Dios. ¿Quién es el dedo de Dios? Sus ángeles. Sus ángeles, el Espíritu de Dios. Sus ángeles. Entonces, donde está el Espíritu de Dios, el Señor nos da lo de Él, lo del Padre.
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, confianza en el Señor. Eso lo hace Dios a través de su Santo Espíritu, hermanos. Entonces, fíjense, regresamos para poder entender el Antiguo Testamento, toda la ley está enfocada nada más, ama a tu prójimo. Fíjense lo que dice Jesús en Juan 13, 34 y 35. Jesús vino a romper, se los acabo de leer, vino a romper el pacto que hizo con Moisés y con el pueblo de Israel. Lo rompió, lo clavó en la cruz. Ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, ya no tenemos que predicar los 10 mandamientos. Ahora, como Jesús cumplió los mandamientos de Dios, del Padre, en todo, Él que lo cumplió, básicamente, Él lo cumple. Entonces Él, haga de cuenta como que, para entenderlo un poquito mejor, como que se duplica. Eso hace el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos lo da a nosotros. ¿Quién es el que cumplió la ley? Jesús. ¿Cómo nos lo da a nosotros? A través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que cumplió la ley. Pero el Espíritu Santo no lo puede quitar. Jeremías 31, 31 al 34. Vienen días donde, después de aquellos días, dice, pondré mi ley en su mente y en su corazón, y no habrá necesidad de que nadie les diga, conoce a Dios, porque yo mismo les enseñaré. ¿Cómo nos enseña? A través del Espíritu Santo. ¿Se puede perder la salvación? Sí. ¿Cómo? Quitándonos el Espíritu Santo. ¿Cómo le quitó Pablo el Espíritu Santo al que anduvo con la mujer de su padre? Porque tenía la autoridad. Yo tengo la autoridad de quitarle el Espíritu Santo a alguien. Yo la tengo. Lo sé. Yo lo sé. Entonces, tendría que ser una persona que anda de a tiro muy envanecida, muy... Entonces, Pablo lo hice. A esa persona que anda con la mujer de su padre, ya lo entregué a Satanás. ¿Qué hizo? Le quitó el Espíritu de Dios. Ahí es en donde aplica: a los que les perdonen los pecados les serán perdonados. O sea, no se trata de decir, de venir, a ver, hijo, te perdono los pecados en él. No, se le quita el Espíritu de Dios. Se le quita. Así es como se le quita, como no se le perdonan los pecados. ¿Qué hizo Pedro con Ananías? Ananías vendió una propiedad. Ananías, ¿en cuánto vendiste la propiedad? En tanto. ¿Para qué le echas mentiras al Espíritu Santo? No te podías haber quedado con tu dinero. ¿Por qué le quieres mentir a Dios? Y cayó muerto. ¿Quién provocó eso? Que cayera muerto. Pedro. Porque Dios le dio, así como le dio autoridad a Pedro, se la dio a Pablo y nos la dio a nosotros. O sea, no se trata de decir, hermano, yo le perdono sus pecados en el... No. No. Es quitándole el Espíritu de Dios. O también se le puede decir, ¿sabes qué? Te entrego a Satanás. Porque eres necio. Porque te aferras y nomás andas peleando, deteniendo con injusticia la justicia de Dios. O sea, por ejemplo, una persona que predica los 10 mandamientos. Ya es maldito. Maldito el que predique un evangelio diferente. Ya es maldito. Pero una cosa es un maestro, un profeta, una persona que anda predicando, y una oveja, que no es oveja, es cabrita o cabrito. No es lo mismo. Un cabrito, pues bueno, por lo menos anda, no, pues debemos de cumplir los 10 mandamientos. Y no entiende, no sabe. Entonces, pero no necesariamente los anda predicando, simplemente no los entiende. ¿Ok? Entonces, ahí cuando la maldad llega al cielo, viene Jesús, le abre el entendimiento para entender que no es salvo por sus obras, que Dios clavó en la cruz el pacto de los 10 mandamientos. Entonces la persona lo recibe y se goza. Se goza, sí. Yo me gocé cuando el Señor me abrió el entendimiento. Gracias, Señor. Pero debemos de mantenerlo. ¿Cómo lo perdemos?
cuando no amamos. Que es lo que les dice en 1 Corintios 6 también. Y es lo mismo que dice en Romanos 1, 2 y 3. Capítulos 1, 2 y 3. ¿Quiénes son los que detienen con injusticia el evangelio? En ese tiempo los judaizantes, o sea, los que predicaban la ley, incluyendo los 10 mandamientos. A esos son a los que Dios les entregó y les dio una mente reprobada. ¿Por qué? Porque no tienen la mente de Cristo. Entonces, es imposible, hermanos, que una persona entienda la palabra de Dios cuando Dios les ha cegado el entendimiento para entender las Escrituras. Es imposible. La única forma que se le puede abrir el entendimiento a una persona en relación que nosotros le podamos abrir el entendimiento a una persona no es explicándole el pecado, no es predicándole el evangelio. Tú eres pecador, no te hagas, no os hagáis. Tú eres pecador. Cristo te limpia de todo pecado con su sacrificio. Él obedeció en todo, pero es Dios el que le abre el entendimiento. Es Dios. Entonces fíjense, un mandamiento nuevo les doy: que se amen unos a otros como yo os he amado. Perdón, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, como Él nos amó. ¿Cómo nos amó? Dando su vida por nosotros. ¿Cómo debemos de amar a nuestros hermanos? Dando nuestra vida por nuestros hermanos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto van a conocer si tuvieran amor los unos con los otros. En esto. Entonces, fíjense cómo dice Pablo en relación al amor. Si yo hablara lenguas humanas, si yo hablara en lenguas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, o dijera yo, como una guitarra eléctrica desafinada. Si tuviera profecía, esto es lo que el Señor a mí me ha dado entendimiento de la palabra de Dios. Si yo tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, a mí Dios me ha dado esto. Y si yo tuviera toda la fe, el Señor me ha dado fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, ¿de qué me sirve conocerlo si no lo hago tampoco? Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Si Cristo está en mi corazón, hermanos, o sea, el Espíritu Santo lo tengo, así como lo tienes tú, pero necesitamos al Padre, necesitamos a Cristo. Entonces, si tenemos a Cristo, de nosotros va a salir el amor, hermanos, porque nuestro cuerpo no puede contener el amor de Dios. No podemos. O sea, de alguna forma se va a manifestar el amor de Dios que está en nosotros. El amor es sufrido, es benigno. Fíjense, es sufrido. Jesús sufrió, es benigno. Hay benignidad. Ahí está el fruto del Espíritu de Cristo. El amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. El amor no se jacta, no es jactacioso. No, los católicos también tontos, no entienden, y ya me estoy jactando. El amor no es jactancioso, hermanos. No se envanece. Yo sí entiendo, ellos no. Eso es envanecer. No hace nada indebido. No busca lo suyo. ¿Se acuerdan que yo les he dicho? No se irrita. Yo todavía me irrito de vez en cuando. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué me irrito?
Necesito dar fruto de amor, no irritándome, no enojándome. Y el Señor me ha dado en algunas ocasiones, cuando yo me he irritado. Yo recuerdo varias veces, pero recuerdo la primera vez que yo andaba predicando y me irrité porque las personas se burlaron de mí. Me enojé. Y el Señor me dio a entender que así estaba escrito. O sea, me dijo: hijo, no te enojes, gózate. Entonces yo eventualmente me empecé a gozar, pero no en el momento. Entonces, yo quiero gozarme mientras se están burlando de mí, o mientras me están diciendo cosas, pero usualmente yo lo hago un poco después, cuando me gozo. Entonces yo tengo que ser sincero con la iglesia. Yo quiero gozarme cuando me lo están haciendo. Eventualmente me enojo. Con las veces que me he enojado, me enojo. Pero luego el Espíritu Santo me dice: gózate en el Señor. Ay, Señor, perdóneme. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué se me olvida? ¿Por qué se me olvida eso? ¿Por qué no me lo pone en mi mente en el momento que está pasando? Por mi orgullo. Porque a veces estoy debatiendo con una persona por orgullo, no por predicar a Cristo. Esa es la diferencia, hermanos. Yo le digo al Señor: Señor, ayúdeme a saber cuándo es el orgullo y cuándo es por amor a usted. Por lo menos yo quiero hacer su voluntad. Pero el Señor nos deja caer, hermanos. El Señor lo permite. ¿Para qué? Para que Él se manifieste en nosotros. Porque así como le dijo a Pablo: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona. Ahí cuando se burlan de ti, ¿cuántas veces me voy a manifestar en ti? Imagínate que fuera 2 veces en tu vida, o 1 vez en tu vida, y ya se manifestó. Pero si tú te enojas 10 veces, y 10 veces te gozas, eventualmente yo te doy mi gozo, yo me voy a manifestar en ti 10 veces. Pues entonces por eso Dios lo hace. Como dice uno: órale, Señor. Entonces dice Pablo: entonces voy a seguir pecando para que la gracia abunde. No, o sea, simplemente el Señor no te va a recordar en el momento, hasta cuando Él quiera. Pero una vez que regreses, así como le dijo a Pedro, Satanás te va a zarandear, pero yo he pedido a ti, pero cuando regreses, confirma a tus hermanos. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Le tienes rencor a alguien? Si le tienes rencor a alguien, bueno, reconócelo: Señor, le tengo coraje a tal persona. Reconócelo, o sea, no trates de esconder. Dios ya sabe. O sea, ¿qué te va a decir, Señor? Ay, Señor, yo todavía le tengo rencor acá a Ramón o a Ramona. Ayúdeme, Señor, a amarlo. El Señor te dice: bástate mi gracia. Entonces, ¿qué haces? Gózate. Pero ¿cómo me voy a gozar si esta persona? Gózate, eso es lo que dice Jesús: bienaventurados cuando por mi causa los traten mal, los persigan, se burlen de ustedes. Gócense. Ahí es lo que está en la parábola del sembrador. Cuando viene la palabra de Dios, la reciben con gozo, pero cuando viene la persecución por causa de la palabra de Dios, tropiezan y no dan fruto. ¿Qué es no dar fruto? No perdonar. Eso no es un fruto de Dios. Ese es un fruto de Satanás. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Ándele para que se le quite. No, hermano, eso es pecado. Eso es pecado. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Fíjense bien, un día vamos a conocer todo, hermanos. Yo recuerdo cuando el Señor le dije, bueno, un día prediqué, pues no lo sabemos todo, y me dice el Señor, ¿tú lo vas a saber, hijo? Todo. Le digo, ¿de verdad, Señor? Todo, hijo. Aquí está. Un día todos vamos a saber todo. Y va a pasar. O sea, un día vamos a entender lo que la mayoría de la gente no entiende, lo que no entendemos. Un día vamos a entender todo sin excepción. Cualquier mínimo detalle, todo lo vamos a entender. Eso va a pasar. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ya lo sabemos. Y cesarán las lenguas. Y la ciencia, o sea, el conocimiento de Dios, un día va a acabar. El conocimiento de Dios. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, o sea, el conocimiento pleno de Dios, entonces lo que es en parte se acabará. Por ejemplo, en Juan, primera de Juan dice, entonces seremos semejantes a Él. Ahorita somos en parte como Cristo, pero no somos semejantes a Cristo, porque si fuéramos semejantes a Cristo, ya no pecáramos. Entonces un día el Señor nos va a dar, un día vamos eventualmente a erradicar el pecado que mora en nosotros. Entonces lo vamos a saber todo, vamos a tener el conocimiento pleno. Entonces se va a acabar toda amargura, todo dolor, ya va a ser pura felicidad. Porque el amor nunca pasará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. En la carta a los hebreos son unos niños. La carta a los corintios son unos niños. Hay personas que ya tenían algo de madurez. Pero era en parte, no pleno. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Ahorita como que miramos, pero ahí como que apenas miramos. Mas cuando seamos semejantes a Él, mas entonces veremos cara a cara. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Ahora conozco en parte, dice Pablo, pero entonces conoceré como fui conocido. Conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. A mí me fue dado por el Espíritu de Dios darles el mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza. Lo voy a hacer en dos partes porque ya me estoy alargando. Ya tenemos la fe, que es por el Evangelio. Mi trabajo, hermanos, es darle el mensaje de esperanza. Pero cuando ustedes reciben el mensaje de esperanza, ustedes reciben el amor de Dios en sus corazones. Y ese es el mayor de todos. Yo siempre les estoy hablando del fruto del Espíritu, del mensaje de esperanza. Ese es mi trabajo. Yo predico el Evangelio también, pero a través del Evangelio recibimos el Espíritu Santo. Ustedes ya tienen el Espíritu Santo. Si lo recibieron en la Iglesia Católica, en la Iglesia de los Mormones, en la Iglesia de los Testigos de Jehová, en la Iglesia de los Evangélicos, ahí está Dios, pero son niños, somos niños, yo también de ahí vengo. Pero ahora hay que crecer para dejar de ser como niño, por lo menos para llegar al nivel de tener conocimiento suficiente como para permanecer fiel en el Señor, para poder gozarnos en el Señor, para que el amor de Dios abunde en nuestros corazones. Y eso está
Siempre les estoy dando esos versículos. Está en Romanos, que es 5. Romanos 5, del 1 al 5, fíjense. Una persona recibe el testimonio de Jesús. Y entonces ya una vez que se sabe justificado por fe, fíjense, ya es un cristiano, ya tiene el Espíritu Santo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, o sea, por el Espíritu de Dios, a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos, aquí está, fíjense bien, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hay tribulación, así como la parábola del sembrador. Viene persecución por causa de la palabra. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba. La prueba produce esperanza. Entonces yo les digo, hermanos, mi trabajo es darles palabra de Dios a ustedes que ya tienen la fe. Esto, gloríense en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y fíjense, aquí es donde viene el amor, 1 Corintios 13. Y la esperanza no avergüenza. Ya una vez que tú tienes la esperanza en Dios, no avergüenza. ¿Por qué? Porque ya recibiste el amor de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que ya nos ayudó a tener fe, por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo ya lo teníamos, pero es a través del Espíritu de Dios que el Señor nos da esa esperanza. Entonces ya una vez que tienes tu esperanza en Cristo, ya no le tienes miedo a la muerte, porque ya tu esperanza la tienes en Cristo. Pase lo que pase, Jesús resucitó. ¿Por qué le voy a tener miedo a la muerte? Jesús resucitó. ¿Pero quién te lo da? El Espíritu de Dios. A través del Espíritu de Dios, Dios viene y te da eso que no sabemos. Es el Espíritu del Padre, del Hijo. Nos da esa seguridad de la salvación y esa es nuestra esperanza. Entonces nosotros esperamos a Cristo Jesús, ya no le tenemos miedo a lo que venga. ¿Por qué? Porque Él es nuestra esperanza. Entonces, concluyendo la primera parte, si ustedes se fijan, no se trata solamente de decir, ya creo y seguir viviendo. No, tenemos que seguir creciendo. O sea, ya salimos de Egipto. ¿Ahora qué? Pues ahora camínale, porque tienes que, ya recibiste el Espíritu Santo en el monte Sinaí. ¿Ahora qué? Ahora tienes que atravesar el desierto. De hecho, vas por el desierto. Si ya tú tienes la esperanza en Cristo, tú ya estás en la tierra prometida. Ya estás en la tierra prometida, de la que emana leche y miel. Y tú ya sabes lo que es tener paz en Jesús. Tú ya sabes lo que es tener gozo en Jesús. Si todavía no lo tienes, no te desanimes. No te desanimes. Acuérdate, vas a tener tribulaciones. La tribulación y todo, hermano, todo es en relación al pecado. Todo es en relación al orgullo. O sea, casi siempre nos creemos mejor que otros y no. Por eso la forma más fácil, hermanos, es reconócete pecador, reconoce quién eres. Ahí donde tú no puedes avanzar, nada puedes hacer sin Cristo. Entonces tú que dices, Señor, yo soy esto y esto, lo reconozco.
Lo reconozco, Señor. Yo quisiera ser diferente. Yo quisiera ser como usted, Señor. Ayúdeme. Entonces ya te dice el Señor, gózate. Ok, me gozo. ¿Cuándo? Ahí donde eres débil. Ahí cuando usas cocaína, el Espíritu Santo te va a traer a la mente, hijo mío, no uses cocaína. Entonces te viene, te redarguye de pecado, te entra el llanto, Señor, yo estoy cansado, ya no quiero. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ahí todavía no entiendes. Entonces ya una vez, cuando te viene la caída, o sea, te viene el pensamiento, cocaína, droga, alcohol, lo que sea, adulterio, fornicación, sexo, con quien sea. Esa es la prueba. Entonces, ahí, ¿qué tienes que hacer? Gozarte. No una vez que ya lo hiciste, no, gózate cuando te viene el pensamiento, Señor, estoy siendo perseguido por amor a su nombre. Satanás está poniendo pensamientos para que yo vaya y haga esto, esto y esto y esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vete a la cruz. Gracias, Cristo Jesús. Vete de rodillas en tu cuarto, en tu baño, donde puedas, para que tengas intimidad con el Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por darnos a su Hijo amado Jesucristo, Señor, que Él llevó, Señor, todas mis faltas, todos mis pecados, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por ayudarnos, Señor, porque usted nos ha redimido de la maldición del pecado. Gracias, Cristo Jesús. Tú te mantienes en comunión con el Señor. Señor, quiero conocer su rostro. Señor, muéstrame su rostro. Señor, gracias, Cristo Jesús. Y vete, por ejemplo, al Salmo 105. O al Salmo, o lo que te dé el Señor. El Señor te va a hablar. Y cuando menos esperas, esos pensamientos se van. Se van. Y hay pensamientos, hermanos, hay cosas que Dios te las quita permanentemente. Permanentemente. A mí Dios el fumarme un cigarro, el tomarme una cerveza, me lo quitó el Señor, así, en un abrir y cerrar de ojos, permanentemente. ¿De verdad? Así es como el Señor nos... Entonces ahí es en donde tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que tener la confianza en Él. Ok, continúo, voy a tomar un break, voy a hacer la segunda parte. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.